Hola amigos de YouTube, saludos atentos. En la revista Rolling Stones México del mes de abril de este año aparece un reportaje titulado Donald Trump, un peligro para México, y dice así: la historia del siglo XX es la historia del cine, y fue a través del séptimo arte que Estados Unidos logró establecer su dominio y su influencia cultural sobre el resto del mundo, mediante todos los tipos, figuras y personajes que las películas nos ofrecieron. El cine, a fin de cuentas, no solo recreó aquella tarea que Dios le encomendó a Moisés por medio del largometraje titulado Los 10 Mandamientos, sino que inventó un sinnúmero de historias que con el paso del tiempo fueron moviendo al mundo. En ese sentido, desde el Que la Fuerza te acompañe de Star Wars, han pasado miles de kilómetros de celuloide y miles de personajes que han circulado entre el bien y el lado oscuro. Actualmente, no se entiende muy bien por qué el fenómeno de Donald Trump se caracteriza por ser una especie de compilación de todos los villanos de la historia del cine. Es xenófobo, ambicioso y misógino. Además es un personaje que pretende levantar muros para bloquear el paso a los migrantes en plena era de la globalización. Este empresario neoyorquino no es fascista ni comunista, puesto que ignora lo que eso representa. Pero si la vulgaridad fuera una ideología, sin duda él sería una mezcla de ignorante y vulgar. Lo peor del fenómeno mediático que ahora representa no es Donald Trump per se, sino los millones de Trumps que radican en el Imperio del Norte, y aunque no tengan avión privado ni edificios gigantes, sí comparten la vulgaridad, la ignorancia, la hostilidad y la actitud insolente. Una especie de efecto que tuvo el agente Smith sobre las personas de ID Matrix, una vez que los tocaba y los infectaba. Ahora Trump es el enemigo del sistema, como fueron en el pasado todos sus ilustres antecesores. Y no me refiero a los dictadores que hicieron del siglo XX el más sanguinario de todos los siglos en la historia de la humanidad, sino a otros personajes tan ricos como él, aunque en el fondo todos ellos eran tan pobres que lo único que tenían era dinero. Por ejemplo, Henry Ford fue un hombre que cambió la historia del mundo con la invención del automóvil Ford T, el cual terminó por desterrar al caballo como el principal medio de transporte de los seres humanos. Sin embargo, mientras Ford finalmente se convertía en uno de los grandes referentes de la historia en el mercado automovilístico y en la industria estadounidense, añoraba por las noches ser fascista. Pero además deseaba tener para su país un sistema como el que constituyó aquel hombre que ordenó la fabricación del Volkswagen mejor conocido como Bocho, que terminó por trascender más que el Ford T y que al mismo tiempo liquidó todas las libertades alemanas. Me refiero a Adolf Hitler. En esa misma línea, también podemos recordar al piloto Charles Augustus Lindbergh, el primer hombre que cruzó el Atlántico solo en su aeronave llamada el Espíritu de San Luis, quien acabó siendo fascista y admirador del Führer. Han existido otros personajes como Trump, y es probable que surjan muchos más. Sin embargo, esos eran otros tiempos en los que el gobierno no se regía a golpe de Twitter, Instagram o Facebook, tiempos en donde la distancia física aún existía y el daño no era tan inmediato. Porque ahora cada vez que el actual precandidato republicano insulta a los demás, lo hace utilizando su cuenta de Twitter, que actualmente ya tiene más de 7 millones de seguidores, generando así que sus ofensas y sus insolencias se multipliquen por millones y que esa onda expansiva llegue a cualquier parte del mundo mediante las redes sociales. Es muy probable que Trump no llegue a ser el presidente de los Estados Unidos de América aunque gane las elecciones, puesto que el especulador inmobiliario de Manhattan es todo un peligro no solo para los mexicanos, aunque el daño que podía hacerles ya lo cumplió, puesto que ya provocó con todas sus declaraciones que ahora se les mire con desconfianza y con desprecio, sino porque sencillamente la gran potencia mundial no estaría lista puesta a quedar en manos de alguien que podría convertirlo todo en un absoluto infierno, aunque el pueblo estadounidense así lo eligiera. Entonces, ¿qué podemos hacer? Primero, asumir que este empresario de Nueva York es peligroso, pero no por lo que nos vaya a hacer, sino porque ya representa a muchos Trumps en su país. Generando un ambiente en el que todos los latinos, quienes les limpian las albercas, cuidan a sus hijos y les hacen la vida más fácil, son tratados como si tuvieran que vivir en la cabaña del tío Trump bajo un régimen esclavista y dictatorial. Y es que a ese multimillonario no se le combatirá considerándolo como un líder o un político, puesto que estamos en una situación en la que al final del día, entre todas sus ambiciones y a pesar de que sus grandes tarjetas de presentación son sus enormes cantidades de dinero, ha olvidado aquel viejo principio que mantiene vivos a todos los presidentes, el cual deja de manifiesto que se puede ser el hombre más rico, pero nunca se podrá ser el más rico y el más poderoso. Ahora Trump representa y defiende a la peor parte de su pueblo, puesto que ha sido el catalizador para sacar a la luz los aspectos más inhumanos y crueles de la sociedad estadounidense.
Una sociedad que, a pesar de que desde hace muchos años dejó atrás aquellos carteles en los que se leía prohibido el paso a negros, perros y mexicanos, al día de hoy tiene muchos corazones que palpitan con la idea de que tener a los mexicanos cerca puede ser peligroso para su familia, a pesar de que sean altamente rentables para su bolsillo, y pese a que son las personas que finalmente se encargan de los trabajos que ellos no quieren hacer. Sin duda, estamos en un punto de inflexión de la historia de Estados Unidos, donde vamos viendo cómo la gran potencia del norte está tratando de digerir cosas con las que nunca pudo en el pasado. Pero también nos encontramos en un momento en el que los más pragmáticos pensamos que en estos tiempos de peligro internacional que realmente existen y por los que estamos corriendo, sobre todo los que no somos arios desde el punto de vista de la carta de presentación racial de los estadounidenses, debemos aprovechar esta situación. Y dado que ahora este fenómeno está adquiriendo mayor fuerza, se puede utilizar para que los senadores y congresistas que no comulgan con Trump conformen un conjunto cático y se inicie un movimiento a fin de impulsar la aprobación de la ley de migración para más de 4 millones de indocumentados que actualmente residen en territorio estadounidense. Con ese acontecimiento se lograría consolidar uno de los grandes propósitos de la lucha de Martin Luther King en torno a los derechos civiles, ya que una ley en materia de derechos migratorios podría sanar de momento la herida por la que han sufrido todos aquellos que han trabajado arduamente para que Estados Unidos de América sea lo que es. Aunque no debemos olvidar que existió Barry Goldwater, senador republicano que aspiró a la presidencia del Imperio del Norte en 1964. Sin embargo, cuando manifestó su postura en contra de la ley de derechos civiles, su campaña perdió fuerza y fracasó en la contienda. Lamentablemente, al día de hoy seguimos presenciando con horror la forma brutal en la que se asesina a cualquier hombre de color por el simple hecho de que no se detuvo al alto que le indicó un policía. Tomando en cuenta ese panorama, imaginemos entonces todo lo que podría suceder y lo que nos podría pasar a todos y cada uno de nosotros si Trump tomara las riendas de la gran potencia mundial. En una situación en la que ya se ha dado inicio a una cacería de hombres, la cual solo se podría atender de una manera, aprovechando la vergüenza que ese fenómeno nos genera para cambiar las reglas del juego. Considerando este contexto, existe una pregunta muy clara: ¿por qué Trump se dirigió y arremetió particularmente contra México y los mexicanos? Básicamente porque él sabe muy bien que en las dos últimas ocasiones en las que se ha elegido al ocupante de la Casa Blanca el voto de los latinos ha sido definitorio, y ese grupo se constituye en su gran mayoría por mexicanos. Pero lo que es más importante, aseguró que en caso de ganar la presidencia, no solo deportará a todos los mexicanos que permanecen de manera ilegal en Estados Unidos, sino que ahora también despojaría a los migrantes que cuentan con una estancia legal de todo lo que han logrado con el sudor de su frente por medio del bloqueo de las remesas. En ese sentido, México y los mexicanos debemos tomar muy buena nota de todo lo que está ocurriendo en nuestro vecino del norte, a pesar de que ya desde hace varios años la cantidad de compatriotas que cruza la frontera ha disminuido. Pero haciendo una vez más un recorrido por la historia, no debemos olvidar que en 1919 Estados Unidos pasó por una de esas circunstancias locas como muchas que ha tenido y decidió promulgar la ley Volstead, acta de prohibición o ley seca que prohibía la venta, importación, fabricación y consumo de bebidas alcohólicas en territorio estadounidense, situación que desencadenó el establecimiento de varios espacios turísticos en los que se permitía la venta y el consumo de alcohol. Uno de esos sitios fue el llamado Casino Agua Caliente, construido en Tijuana en 1927, el cual terminó por convertirse en el casino más importante y más famoso entre los estadounidenses, ya que era el lugar que los ricos de entonces, los artistas y también los antecesores de Trump, visitaban para drogarse, contratar prostitutas y apostar en juegos de azar. Situación en la que la Tierra de la Libertad terminó por convertir a México en su lugar de libertinaje. Sin embargo, es muy importante tomar en cuenta que algo así no se debe dejar pasar, ya que al final del día la esclavitud se genera precisamente porque en un momento determinado esas circunstancias de abuso solo se ignoran y se dejan en el olvido. Aunque tampoco hay que equivocarse, porque Trump no es precisamente nuestro enemigo, ya que el verdadero adversario a combatir es el maltrato que se está perpetrando en contra de los mexicanos, quienes a pesar de haber contribuido y seguir contribuyendo en la construcción del vecino del norte, no dejan de ser tratados como ciudadanos de segunda. Lo más grave es que el fenómeno Trump nos está obligando como comunidad mexicana y latinoamericana a saltar por encima de quien sea para hacernos valer. El problema radica en que ahora nos hemos convertido en el factor decisivo de la elección y por lo tanto, en el chivo expiatorio.
Pero no hay que olvidar que los mexicanos que aún están en territorio estadounidense siguen haciendo la diferencia, en una situación en la que a pesar de estar cargando con tantas heridas que se han provocado, ahora se debe contestar con la contundencia que la situación amerita, y eso implica dejar atrás las almidonadas y vacías palabras de los diplomáticos para pasar a las acciones de los líderes sociales. Y para muestra de ello basta con observar que en los últimos 3 años de la entrega de los premios Oscar, las películas que han resultado victoriosas en la nominación más importante han sido dirigidas por mexicanos, es decir, por enemigos naturales de Donald Trump. Tomando en cuenta esa realidad, es necesario recordar que tanto los intelectuales como los pensadores y toda una generación ahora están con nosotros. Y no hay que olvidar que al final del día los nuestros, que ya han sufrido bastante, no pueden esperar de esta situación, de este gobierno y de todos nosotros solo una simple declaración. Por lo tanto, se debe hacer una intervención contundente, al igual que ellos lo hacen en nuestra estabilidad interna, puesto que la cantidad de mexicanos que residen en Estados Unidos y que ahora ya supera los 33 millones de personas nos podría permitir intervenir en el reparto de su poder llevándonos la parte que nos corresponde. Trump es un acontecimiento lamentable que trae consigo un enorme espíritu racista, sus seguidores también son un gran problema, pero frente a eso no hay que resignarse. Este artículo fue publicado en la revista Rolling Stones México en abril 2016. Saludos y hasta la próxima. Gracias amigos de YouTube.